Todavía recuerdo el olor del aire de Florida esa mañana. Cálido, cargado de jazmín, un susurro del océano que se adentraba en la tierra. Mi maleta estaba junto a la puerta. Eran las primeras vacaciones que había tomado en años. Mi hija me apretó la mano y sonrió con una ternura que parecía casi nueva. «Mamá, disfruta de tus vacaciones», dijo, con la mirada fija en mí demasiado tiempo, como si estuviera memorizando el momento. Me dije a mí misma que no debía darle demasiadas vueltas. Quería creer que sus palabras estaban llenas de amor. Si alguna vez has tenido un momento en el que la confianza se ha visto frágil, este es solo el comienzo de mi historia. Dime, ¿desde dónde estás observando? Subí a ese avión con el corazón más ligero que en una década. Por una vez, no era la cuidadora, la que arreglaba las cosas, la mujer olvidada que mantenía unidos a todos. Solo era yo. Pero al regresar, la llave que llevaba ya no encajaba en la cerradura. Mi casa había desaparecido. Mis hijos la habían vendido. Así que analicemos lo que pasó después de esa mañana, porque la verdad no me golpeó de golpe. Fue como una fuga lenta, cada gota encontrando su camino por las grietas de mi confianza, hasta que ya no pude ignorarla. Al regresar de mi viaje, con la maleta rodando, sentí el mismo dolor familiar de volver a casa. Mi casa siempre había sido más que un simple lugar. Era donde celebraba festividades, organizaba cenas e incluso lloraba pérdidas. El camino de entrada era el mismo, a la sombra del roble que había estado allí mucho antes que yo. Pero algo no encajaba. Las persianas eran diferentes. Las cortinas también. Pequeños detalles, pero me tiraban como una astilla bajo la piel. Probé mi llave, y fue entonces cuando el mundo se tambaleó. No encajaba. La moví una vez, 2 veces, y luego otra vez, como si mi persistencia pudiera deformar la realidad. Mi corazón se aceleró y, por un instante, me pregunté si me había vuelto loco. Una mujer abrió la puerta. No era mi hija. No era una vecina que se registraba. Era una desconocida. Tenía una sonrisa amable, de esas reservadas para quienes tienen buenas intenciones, pero no tienen ni idea de que acaban de meterse en medio de una tormenta. ¿Puedo ayudarla?, puso, como si yo fuera la que estaba fuera de lugar. Balbuceé algo sobre que esta era mi casa, mi propiedad. Ella inclinó la cabeza con compasión, como hace la gente cuando cree haber conocido a alguien confundido. Luego dijo unas palabras que nunca olvidaré. «Lo siento, pero compramos esta casa hace 2 semanas. De tus hijos». Su voz se me nubló en los oídos. El suelo bajo mis pies ya no era firme. Mi maleta se volcó y me quedé paralizado, agarrando el asa como si fuera el único punto de apoyo que me quedaba. Recuerdo alejarme porque no podía respirar. Bajé por el camino de entrada, pasé el roble, hasta la acera donde finalmente me fallaron las piernas. Me quedé allí sentada, una mujer adulta en la acera con su maleta, con el aspecto de alguien que se había extraviado. Y en muchos sentidos. Así era. Llamé primero a mi hija. No contestó. Luego a mi hijo. Directo al buzón de voz. Lo intenté una y otra vez, con las manos temblorosas, pero era como si hubieran desaparecido. Finalmente, horas después, me devolvió la llamada. Su voz era monótona, ensayada, como si se hubiera preparado para este momento. «Mamá, es lo mejor. Ya no necesitas esa casa tan grande. Nos encargamos de todo mientras no estabas. Deberías estar agradeciéndonos». ¿Agradecerles? ¿Por vender la casa que me costó 30 años conservar? ¿Por borrar los muros que encerraban mi risa, mi dolor, mi vida entera? Quise gritar, pero no me salió nada. Solo silencio. Y ella lo llenó con más palabras que no pude soportar.
Siempre has dicho que estás harta de gestionarlo sola. Ahora ya no tienes que hacerlo. Te protegemos, protegiéndome, como si despojarme de mi independencia fuera un acto de amor. Ese fue el momento en que la traición se apoderó de mí, no solo en mi mente, sino en mis huesos. No solo me habían quitado mi casa, me habían quitado mi elección. Los siguientes días fueron un borrón. Me alojé en un motel barato cercano, mirando al techo todas las noches, preguntándome cómo mis propios hijos podían mirarme a los ojos y seguir haciéndolo. Mis amigos llamaban preocupados, pero mentí y les dije que todo estaba bien. ¿Cómo podía explicarles que las personas por las que me había sacrificado, trabajado y criado con todo mi ser, me habían traicionado? No se trataba solo del dinero. Aunque $4 millones no es poca cosa. Se trataba de confianza, de familia, de la silenciosa promesa de que la sangre significa protección, no traición. Esa promesa se había roto, y yo estaba de pie, hecho añicos. Una noche, pasé por delante de la casa. Las luces brillaban en las ventanas. Mis ventanas. La nueva familia ya se había instalado. Las bicicletas de los niños estaban apoyadas en la barandilla del porche. Sus risas se extendían por el aire nocturno, llenando los espacios donde antes habitaban mis recuerdos. Y entonces supe que no era solo un error que pudiera perdonar. Era una línea que no podía desviar. Sentado en mi coche, aferrado al volante, pensé en todo lo que había sacrificado para darles a mis hijos una vida mejor. Las largas jornadas de trabajo, las vacaciones que me perdí trabajando, las vacaciones que nunca tomé. Todo para que ellos tuvieran lo que yo nunca tuve. Y ahora me habían arrebatado lo que representaba todo eso. Pero mientras estaba allí sentada, la ira reemplazó el dolor. No una ira salvaje e incontrolable. Algo más agudo, algo más concentrado. Si pensaban que simplemente desaparecería en una habitación de motel y dejaría que me borraran, no me conocían en absoluto. A la mañana siguiente de aquella noche en el coche, me desperté con una decisión que me oprimía el pecho. No podía seguir dándole vueltas a la manzana como un fantasma que me acechaba. Tenía que enfrentarlos, a mis hijos, a mi sangre. Volví a llamar a mi hija, y esta vez contestó al segundo timbre. Su tono era seco, serio, como quien quiere ser eficiente. «Mamá, cálmate. Ya hicimos lo que teníamos que hacer». Le dije que nos encontráramos en un café que solíamos visitar cuando era más joven. El de las tazas azules desportilladas y la misma camarera que nos había visto crecer juntos. Suspiró, pero aceptó. Cuando llegué, ya estaba allí, con los brazos cruzados, la mirada fija en su teléfono cada pocos segundos. Me senté frente a ella, buscando algún rastro de la niña que una vez me tomó de la mano en habitaciones abarrotadas. Pero solo vi a una mujer convencida de que tenía razón. «Deberías haberlo previsto», dijo, sin siquiera mirarme. «La casa era demasiado. Siempre te quejabas del mantenimiento. Te solucionamos el problema. Resuelto». Esa palabra me encendió. «No resolviste nada», dije en voz baja. «Me robaste. A mí. A tu propia madre». Se estremeció al oír la palabra, pero se recuperó rápidamente, endureciendo su rostro. «No robamos. Nos las arreglamos. Siempre has sido sentimental. No entiendes el mercado, el papeleo, los impuestos. Te salvamos de ahogarte en él». Quise reírme, pero no tenía gracia. Era trágico. «¿Me salvaste?» Ni siquiera me preguntaste. Me dejaste completamente fuera de la decisión. La camarera trajo el café. Su mirada nos miraba fijamente, percibiendo una tensión que no podía disipar. Ninguno de los dos tocó las tazas. El vapor subía y bajaba, como el vínculo que una vez tuvimos. Entonces mi hija dijo la parte que más me dolió. «Mamá,
Ya no eres tan lista como antes. No podíamos arriesgarnos a que tomaras malas decisiones. La miré fijamente, a mi propia hija, cuestionando mi mente, mi capacidad para gestionar mi vida. Quise gritar, pero en lugar de eso, susurré. Así que así es como me ves. Una carga. Alguien a quien controlar. Bajó la vista hacia su teléfono, y por un instante vi vacilación. Pero no se disculpó. No se ablandó. Solo dijo: ya está. No hay nada más que hablar. Salí de aquel café sin tocar el café, sin mirar atrás. Más tarde ese día, mi hijo llamó. Intentó suavizar el golpe con su encanto, como siempre hacía cuando quería algo. Mamá, verás que esto es lo mejor. Hemos reservado para ti. Estarás cómoda. No tendrás que preocuparte. Cómoda. Como si la comodidad fuera el premio después de despojarme de mi independencia. Le dije lo mismo que le dije a su hermana. No me diste consuelo. Me diste silencio. Me borraste. Se puso a la defensiva, alzando la voz. Estás siendo dramático. Tomamos una decisión financiera. Deja de emocionarte. Pero fue emotivo. Fue la traición más emocional que jamás había enfrentado. Y no podían verlo porque, para ellos, ya no era su madre. Era un obstáculo. Esa noche, me senté en la habitación del sitio Satios, motel, e hice listas. Es lo que hago cuando me siento acorralada. Lo escribo todo. Veo la verdad en el papel. Anoté cada sacrificio que había hecho, cada momento en que los elegí por encima de mí misma. Y luego anoté lo que me quedaba, mi fuerza de voluntad, mi terquedad y la certeza de que algo en esto tenía que estar mal legalmente. A la mañana siguiente, fui a la oficina del secretario del condado. El olor a papel y tinta, el zumbido de viejos ventiladores de techo, me resultó extrañamente reconfortante. Pedí los registros de transferencia de propiedad y, tras investigar un poco, me entregaron un fajo de documentos con las firmas de mis hijos escritas a lo largo. Mi nombre también estaba allí, pero la firma no era mía. Recorrí la tinta con el dedo, sintiendo una opresión en el pecho. No solo habían actuado a mis espaldas, habían falsificado mi nombre. El empleado me miró y dijo en voz baja: «Quizás quieras hablar con un abogado». Fue como una puerta que se abría en un pasillo oscuro. De repente tenía un camino a seguir. No era impotente. No me quedaba sin voz. Me habían subestimado, asumiendo que me dejaría caer de vergüenza. Pero habían dejado un rastro. Y los rastros se pueden seguir. Esa noche, por primera vez desde que volví a casa, dormí. No en paz, pero con un propósito. Porque el dolor se había transformado en algo más agudo. No en ira sin rumbo, sino en determinación. Y cuando cerré los ojos, me susurré: creen que soy débil, pero han olvidado quién les enseñó a luchar. A la mañana siguiente, entré en un despacho de abogados con los documentos cuidadosamente doblados en mi bolso. Me temblaban las manos al entregárselos a la recepcionista, no porque dudara de lo que había encontrado, sino porque ese paso lo hacía real. Hasta entonces, podía fingir que era una pesadilla de la que finalmente despertaría. El abogado era un hombre de unos 50 años, educado pero enérgico, de esos que parecían medir cada palabra antes de hablar. Se ajustó las gafas, examinó el papeleo y dejó escapar un largo suspiro. «Esto no es solo irregular», dijo, golpeando la página con el bolígrafo. «Esto es ilegal. Esa no es tu firma». Escucharlo decirlo en voz alta fue como si se me desatara un nudo en la garganta. No lo había imaginado. No estaba exagerando. Lo que hicieron no solo fue cruel, sino criminal. Mi explicación me explicó los pasos a seguir. Presentar una reclamación, congelar los fondos restantes e investigar cómo se había aprobado la transacción. Me daban vueltas la cabeza con los detalles, pero me aferré a un hecho simple.
Mis hijos habían infringido la ley y habría consecuencias. Aún así, al salir de su oficina no me sentí triunfante. Me sentí vacío. Porque detrás de la batalla legal se escondía algo mucho más doloroso. Mis hijos me habían mirado y habían visto una debilidad que podían explotar. Y ese pensamiento me acompañó mientras pasaba por escaparates y restaurantes. Esa tarde, mientras el mundo seguía su curso como si nada hubiera pasado, mientras mi vida se partía en dos. Regresé al motel y extendí los documentos sobre la cama. Cada página me recordaba que habían pensado que no me daría cuenta, que no me defendería. Toqué mi firma falsificada una y otra vez hasta que mis manos se tranquilizaron. Susurré en el silencio. Te equivocaste. Durante las siguientes semanas, viví en dos mundos. De día me reunía con mi abogado, respondiendo preguntas, firmando documentos y escuchando estrategias. De noche, era una madre que lloraba a sus hijos que me habían traicionado. El contraste era a veces insoportable. Me sentaba en el coche frente al juzgado y pensaba en cómo peleaban de pequeños por quién se sentaba en mi regazo. Y ahora, aquí estaba, preparándome para enfrentarlos en una batalla legal que jamás imaginé. Mis amigos me animaban a ser fuerte, pero sus voces sonaban distantes. La fuerza que necesitaba provenía de algo más profundo, de un lugar al que ellos no podían acceder. Así que creé una rutina. Cada mañana caminaba por la playa antes de sumergirme en el caos del papeleo y las llamadas. El sonido de las olas, la fuerza de la marea, me tranquilizaba. Me recordaba que todavía pertenecía a algún lugar, aunque no fuera dentro de esas paredes que una vez había llamado hogar. Entonces llegó la carta. Mi hija la envió, probablemente por consejo de su abogado. Las palabras eran rígidas, defensivas, disfrazadas de preocupación. Escribió que actuaron en mi mejor interés, que temían que yo fuera incapaz de administrar grandes activos responsablemente. Leer esas líneas fue como si me borraran del papel. No solo me estaban robando la casa, estaban reescribiendo mi identidad. Conservé esa carta mucho tiempo antes de partirla por la mitad, porque entonces me di cuenta de algo. No se trataba solo de recuperar mi casa. Se trataba de recuperar mi historia. No era indefensa. No era incompetente. No era alguien a quien compadecer ni controlar. Era una mujer que había construido su vida desde cero. Y ninguna firma falsificada en una página podría borrar eso. Una noche, mi abogado me llamó con noticias. Los registros bancarios mostraban irregularidades. Firmas firmadas el mismo día por diferentes manos. Inconsistencias en las declaraciones de los testigos. Fue suficiente para llevarlo todo a juicio. Me quedé allí sentado con el teléfono pegado a la oreja, mirando por la ventana del motel el neón que parpadeaba al otro lado de la calle. El alivio no llegó en oleadas, sino en pequeñas gotas constantes. Prueba de que la verdad, por muy enterrada que esté, acaba resurgiendo. La primera cita judicial se fijó para el mes siguiente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en cómo se sentiría estar frente a ellos, no como su madre, sino como la persona que habían intentado borrar. Sabía que rompería algo entre nosotros para siempre. Pero, ¿qué otra opción tenía? A veces el amor significa mantenerse firme, incluso cuando te destroza. En el silencio, recordé algo que había olvidado. No era impotente. Mi vida no había terminado solo porque quisieran quitarme de en medio. Y si querían pelea, la habrían tenido. No de las que gritan, sino de las constantes, implacables, que no se rinden. La mañana de la primera audiencia, me senté en un banco de madera fuera de la sala, con las manos cruzadas sobre el regazo.
Podía oír el ruido de zapatos, el murmullo de las conversaciones y alguna tos ocasional que resonaba en las paredes de mármol. Era extraño estar sentado en un lugar donde desconocidos venían a discutir sobre contratos, deudas y promesas incumplidas. Y aquí estaba yo, a punto de enfrentarme a mis propios hijos. Cuando se abrieron las puertas, entré. El ambiente estaba cargado de formalidad. Mi abogado caminaba a mi lado, con el maletín balanceándose ligeramente, pero sentía los pies como si llevaran ladrillos. Al fondo de la sala, mi hijo y mi hija estaban sentados con su abogado. No me miraron. Hablaban en voz baja, acercándose, como si yo no fuera más que un oponente al otro lado de un tablero de juego. El juez entró y todos se pusieron de pie. Me quedé de pie con ellos, con las rodillas temblando. Luego nos sentamos y el secretario empezó a leer el caso. Escuchar mi nombre, el de mis hijos y las palabras «venta fraudulenta» encadenadas. Fue como abrir una herida para que la examinaran desconocidos. Mi abogado empezó exponiendo los hechos, la firma falsificada, la documentación inconsistente, los registros bancarios que demostraban una manipulación deliberada. Habló con calma, con voz firme. Cada frase era un ladrillo en el muro que estábamos construyendo. Observé al juez asentir levemente, tomando notas. Entonces su abogado se puso de pie. Sus palabras fueron pulidas y refinadas. Dijo que mis hijos actuaron de buena fe. Dijo que les preocupaba mi bienestar. Me pintó como una mujer frágil, demasiado sentimental para administrar una propiedad de ese tamaño, vulnerable a los errores. Incluso usó la frase «capacidad decreciente». Y la sala se estremeció al oírla. Quería gritar que estaba ahí, despejado y fuerte. Pero mi abogado me tocó el brazo suavemente, como señal de que me callara. Así que me senté, obligándome a respirar con normalidad. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado, haciendo resonar mis tacones contra el suelo. Levanté la mano, juré decir la verdad y me senté. El micrófono estaba demasiado cerca, amplificando mi respiración, pero me incliné de todos modos. «Yo no firmé esos papeles», dije. No me temblaba la voz, aunque el corazón me latía con fuerza. No di permiso para vender mi casa. Mis hijos actuaron sin mi conocimiento. Y si me miran ahora mismo, verán que soy plenamente capaz de hablar por mí mismo. El juez me observó con expresión indescifrable. Mis hijos miraban fijamente la mesa. Su abogado me interrogó, preguntándome sobre las veces que me había quejado de la casa, del mantenimiento, de la soledad de vivir allí. Quería que admitiera que tal vez había expresado debilidad, que tal vez había insinuado que necesitaba ayuda. «Sí, me quejé», respondí. Porque era difícil, porque estaba cansada. Pero hay una diferencia entre estar cansada y ser incapaz. Y hay una diferencia entre ofrecer ayuda y tomar el control. No me ayudaron. Me silenciaron. Por un instante, la sala quedó en silencio. El abogado movió sus papeles, evitando mi mirada. La audiencia se aplazó sin resolución. Solo se fijó una nueva fecha para presentar más pruebas. Pero al salir de la sala, me sentí más ligero que al entrar. Porque por primera vez, no solo había pensado las palabras en mi cabeza, las había dicho en voz alta, delante de mis hijos, delante de un juez, delante de desconocidos que recordarían que luché. Afuera, el cielo estaba nublado y el aire olía a lluvia. Me quedé en las escaleras del juzgado, mirando hacia arriba, y pensé en todas las mujeres a las que les habían dicho que eran demasiado viejas, demasiado frágiles, demasiado cansadas para mantenerse firmes. No era la primera, ni sería la última, pero en ese momento era una de ellas, erguida. Más tarde esa noche, solo en el motel, repasé el día en mi mente.
sus rostros, su silencio, la forma en que no podían mirarme a los ojos. Me pregunté si alguna parte de ellos sentía culpa o si el ansia de dinero había eclipsado todo lo demás. Cogí el teléfono. Pensé en llamarlos, pero lo colgué. No, el tiempo de las súplicas privadas había terminado. Esta batalla había pasado a la luz pública y no había vuelta atrás. Al apagar la lámpara me susurré lo que necesitaba creer. Ya no se trata solo de la casa, se trata de quién soy. Las semanas previas a la segunda audiencia me hicieron sentir como si estuviera en una sala de espera. Todos los días me despertaba temprano, paseaba por la playa e intentaba prepararme para lo que me esperaba. Mi abogado me llamaba a menudo, poniéndome al día sobre nuevos registros y nuevos detalles descubiertos. Cada llamada era un recordatorio más de que las personas a las que más había querido habían elegido la codicia por encima de la confianza. Cuando llegó la siguiente cita judicial, estaba preparada como nunca antes. Mis pasos se sentían más firmes al cruzar las puertas del juzgado. Había dejado de cargar con el peso de la vergüenza y empecé a cargar con el peso de la determinación. Dentro, el ambiente era más denso que la primera vez. Había más gente presente, vecinos, parientes lejanos, curiosos. La noticia me había corrido, y mi dolor privado ahora era público. Mantuve la barbilla en alto, incluso mientras los susurros me seguían por el pasillo. La sesión comenzó con nuevas pruebas. Mi abogado presentó documentos bancarios que demostraban que una parte significativa del dinero de la venta ya se había transferido a las cuentas personales de mis hijos. Transferencias para compras de lujo, vacaciones y deudas saldadas. Ni un solo dólar reservado para mi cuidado, como habían afirmado. El juez entrecerró los ojos mientras se presentaban los expedientes. Miré a mis hijos al otro lado del pasillo. Mi hijo se removió incómodo. Mi hija miraba al frente, con la mandíbula apretada. Al ser interrogado, su abogado titubeó. Sus palabras, refinadas, ahora tenían grietas. Admitió que tenían acceso a los fondos, pero insistió en que sus intenciones eran honrosas. El juez se recostó, indiferente. Entonces llegó el momento inesperado. El abogado de la parte contraria le pidió a mi hija que testificara. Se levantó, se alisó la falda y caminó hacia el estrado. Al principio, su voz era firme. Hicimos lo necesario. Mi madre estaba pasando apuros. Necesitaba ayuda para tomar decisiones. ¿Ayuda?, preguntó mi abogado durante el contrainterrogatorio. ¿O control? Su rostro se sonrojó, pero mantuvo la mirada al frente. Lo habría perdido todo si no hubiéramos intervenido. Quería llorar, no de dolor, sino de la pura audacia de la mentira. No habían intervenido para salvarme. Habían intervenido para servirse a sí mismos. Mi abogado insistió más, presentando recibos de artículos caros comprados semanas después de la venta. Un coche, joyas, una estancia en un resort. Cada papel era como una piedra más, y con cada uno veía cómo la confianza de mi hija se desvanecía. Finalmente, el juez le preguntó directamente: ¿informó a su madre antes de vender la propiedad? Silencio. Un silencio prolongado que se prolongó hasta que incluso los espectadores se removieron en sus asientos. Y entonces ella dijo: no. Esa sola palabra llenó la habitación. Era simple, pero lo era todo. Cerré los ojos, inhalé profundamente y dejé que la verdad se asentara en mí. Durante meses me habían tratado como si fuera yo quien imaginaba la traición. Pero ahora, aquí estaba, dicho con toda claridad, innegable. Cuando el tribunal levantó la sesión, salí al brillante sol de Florida. El calor me oprimía la piel, pero en lugar de agobiarme, me recordó que seguía aquí, de pie. Los periodistas me hacían preguntas.
Los micrófonos me apuntaban, pero negué con la cabeza y seguí caminando. No se trataba de la compasión del público. Se trataba de recuperar lo que me habían robado. Esa noche en el motel pensé en el perdón. ¿Podría perdonarlos alguna vez? ¿Tenía siquiera cabida el perdón en esta historia? La respuesta que recibí fue clara. Perdonar no era lo mismo que rendirse. Podría perdonar eventualmente, tal vez, pero solo después de que se hiciera justicia. Solo después de haber recuperado mi nombre, mi independencia, mi dignidad. Escribí en mi cuaderno como solía hacer cuando los pensamientos amenazaban con abrumarme. Escribí 3 frases. Se llevaron mi casa. Intentaron quitarme la voz. No me quitarán mi voluntad. Al releer esas palabras, sentí un cambio. Ya no esperaba la fuerza. Ya estaba ahí, en el acto de escribir, en el acto de luchar, en el acto de negarme a desaparecer. Los días venideros serían aún más difíciles. El caso no había terminado, y aún quedaban más batallas por delante. Pero por primera vez desde que bajé de ese avión, volví a sentirme yo misma. No una víctima, ni una carga, sino una mujer lista para afrontar lo que vendría después. Para cuando llegó la tercera audiencia, ya no me sentía como la mujer que había permanecido aturdida en la acera con su maleta semanas antes. La conmoción se había disipado, reemplazada por algo más sólido. Ya no me estaba defendiendo. Estaba tomando posición. Dentro de la sala el aire vibraba de expectación. Se habían reunido más pruebas y mi abogado se sentía seguro. Esta vez me senté más erguido, observando cómo el secretario traía carpetas más gruesas que antes. Ya no se trataba solo de firmas, sino del patrón de engaño. El proceso comenzó con el testimonio de un funcionario bancario. Describió cómo se había apresurado el papeleo, cómo las firmas eran inconsistentes y cómo se ignoraron preguntas que debían haberse planteado. Admitió, bajo juramento, que el proceso había sido irregular. La expresión del juez se endureció al escucharlo. Luego vino una experta calígrafa. Comparó mi firma real con las de los documentos de venta. Comparadas, las diferencias eran innegables. Explicó la presión del bolígrafo, la inclinación, las marcas de vacilación. «Esta no es la misma letra», concluyó. Miré a mis hijos. Mi hijo evitaba mi mirada, con la mandíbula apretada. Mi hija estaba pálida, y su serenidad se desvanecía con cada palabra que les decía. Cuando mi abogado presentó los recibos de sus gastos después de la venta, compra suntuosa con las ganancias, algo cambió en la sala. Los murmullos resonaron entre el público. Ya no era solo una disputa familiar, era un fraude al descubierto. El juez se inclinó hacia adelante. Las pruebas demuestran un intento deliberado de tergiversar el consentimiento de su madre. Este tribunal se toma este tipo de acciones muy en serio. Al oír esas palabras, sentí un escalofrío de alivio, aunque la lucha no había terminado. Aún quedaban dudas sobre la restitución, sobre el futuro de la propiedad, sobre si la venta podía revertirse. Pero la situación había cambiado. Por primera vez, no era yo quien estaba en juicio, sino ellos. Afuera los periodistas me acosaban, preguntándome si me sentía reivindicado. No respondí. Reivindicar no era la palabra adecuada. Nada en esto parecía una victoria. Se sentía como una supervivencia. Esa noche, sentada en la habitación del motel, miraba fijamente el ventilador de techo que giraba sobre mí. Pensé en lo cerca que estuve de rendirme cuando descubrí la verdad. Si hubiera creído su historia, que era incapaz, que necesitaba que me salvaran, habría desaparecido en silencio. Y esa fue la lección que más me impactó.
A veces las mentiras más peligrosas son las que se dicen con una sonrisa, disfrazadas de protección. Al día siguiente, mi abogado me explicó las opciones. Podríamos presentar cargos penales. Podríamos luchar para anular la venta. Podríamos exigir una restitución. Cada camino era largo, complicado y doloroso. Pero ninguno me asustaba ya, porque ya había enfrentado lo peor, la traición de mis propios hijos, y lo había superado. Caminé por la playa esa tarde, con las olas lamiendo mis tobillos. Familias reunidas en la arena, niños construyendo castillos, padres llamándolos antes de que subiera la marea. Los observé y me pregunté qué habría fallado en el mío. ¿Dónde se había convertido el amor en derecho? ¿Dónde se había convertido el cuidado en control? Pero incluso mientras esas preguntas me pesaban, sabía esto. Sus decisiones eran suyas, no mías. No podía cargar con la culpa por ellas. Lo que podía hacer era seguir adelante, paso a paso, hacia lo que viniera después. Esa noche volví a escribir en mi cuaderno. Me subestimaron. La verdad es más fuerte que sus mentiras. No seré borrado. El día del juicio final llegó con una serena gravedad. Me vestí con ropa sencilla, sin nada que llamara la atención, y entré al juzgado como si estuviera adentrándome en un capítulo que llevaba meses escribiendo. La sala estaba abarrotada. El aire estaba cargado de tensión, pero mantuve la mirada fija en el juez. El fallo comenzó con un resumen de las pruebas. Los documentos falsificados, las transferencias bancarias, las falsas alegaciones de incapacidad. Cada hecho, expuesto como una piedra, construía un muro de verdad. Mis hijos estaban sentados junto a su abogado, con los hombros tensos y el rostro indescifrable. Entonces llegó la decisión. El juez declaró nula la venta. La casa debía ser devuelta a mi nombre. Se ordenó la restitución del dinero ya gastado, y las palabras que más les dolieron, pero que sanaron algo en mi interior. Este tribunal determina que las acciones de los demandados no fueron protectoras, sino explotadoras. Cerré los ojos un momento, dejando que el sonido de esas palabras se asentara en mis huesos. No porque el dinero importara más, sino porque la verdad había sido mencionada. Cuando cayó el mazo, no aplaudí, no lloré. Simplemente me puse de pie, recogí mis papeles y salí. Mis hijos me siguieron a distancia, pero no hablamos. No quedaba nada más que decir. Afuera, el sol brillaba, y por primera vez en meses no sentía que cargara con un peso insoportable. Bajé las escaleras del juzgado con mi abogado a mi lado, mientras los periodistas me gritaban preguntas que yo ignoraba. No se trataba de titulares. Se trataba de recuperarme. Esa noche volví al motel y preparé mi maleta. Mañana me mudaría de nuevo a mi casa. Pero sabía que nunca volvería a ser la misma. Las paredes aún guardarían recuerdos, pero también cicatrices. Y quizá fuera apropiado, porque yo también las tenía. En las semanas siguientes comencé a reconstruir mi vida. Mis amigos me visitaron y me ayudaron a desempacar. Los vecinos se acercaron con comida, sonrisas discretas y palabras amables. Poco a poco, la casa empezó a sentirse como mía de nuevo. No por su valor, sino por la decisión, mi decisión, de vivir allí. No me reconcilié con mis hijos. No entonces, quizás nunca. La confianza, una vez rota tan profundamente, no regresa por voluntad propia. Todavía los amaba en algún rincón de mi corazón, pero el amor no borró el daño, y me negué a fingir lo contrario. En cambio, volví mi atención hacia adentro. Me uní a un grupo comunitario local. Comencé a ser voluntaria en un banco de alimentos y conocí a otras mujeres que habían enfrentado sus propias versiones de la traición. Sus historias me recordaron que no estaba sola, que muchas llegamos a un punto en la vida en el que debemos plantar cara, incluso a quienes nos rodean,
y reivindicar nuestro valor. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de Florida de tonos dorados, me senté en el porche y reflexioné sobre el curso de todo lo sucedido. Me dijeron que disfrutara de mis vacaciones. Me dijeron que sabían que era lo mejor. Pero al final, la única persona que podía decidir lo mejor para mí era yo. Y esa fue la victoria silenciosa. No la casa, ni el dinero, ni siquiera la sentencia judicial. Fue la certeza de que me había mantenido firme, había dicho mi verdad y me había negado a desaparecer. Abrí mi cuaderno una última vez y escribí 3 líneas finales. Intentaron llevárselo todo. Me recuperé. Eso siempre será suficiente. Si mi lucha por recuperar lo robado te conmovió, esperas a escuchar lo que le sucedió a otra mujer, cuyo mundo se trastocó al regresar a casa. Su fuerza, sus decisiones y el giro que descubrió te dejarán sin aliento. Míralo a continuación.